Buenas tardes, querida comunidad, espero que todos estén bien. Rezamos un ratito juntos en este martes santo. Lo vamos a hacer con el pasaje que nos propone la liturgia de hoy, que está en el capítulo 13 del Evangelio según San Juan. Jesús, estando en la mesa con sus discípulos, se estremeció y manifestó claramente: les aseguro que uno de ustedes me entregará. Los discípulos se miraban unos a otros, no sabiendo a quién se refería. Uno de ellos, el discípulo al que Jesús amaba, estaba reclinado muy cerca de Jesús. Simón Pedro le hizo una seña y le dijo: pregúntale a quién se refiere. Él se reclinó sobre Jesús y le preguntó: Señor, ¿quién es? Jesús le respondió: es aquel al que daré el bocado que voy a mojar en el plato. Y mojando un bocado se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. En cuanto recibió el bocado, Satanás entró en él. Jesús le dijo entonces: realiza pronto lo que tienes que hacer. Pero ninguno de los comensales comprendió por qué le decía esto. Como Judas estaba encargado de la bolsa común, algunos pensaban que Jesús quería decirle: compra lo que hace falta para la fiesta, o bien que le mandaba dar algo a los pobres. Y enseguida, después de recibir el bocado, Judas salió. Ya era de noche. Después que Judas salió, Jesús dijo: ahora el Hijo del Hombre ha sido glorificado y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también lo glorificará en sí mismo y lo hará muy pronto. Hijos míos, ya no estaré mucho tiempo con ustedes. Ustedes me buscarán, pero yo les digo ahora lo mismo que dije a los judíos: a donde yo voy ustedes no pueden venir. Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy tú no puedes seguirme ahora, pero más adelante me seguirás. Pedro le preguntó: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Jesús le respondió: darás tu vida por mí. Te aseguro que no cantará el gallo antes que me hayas negado 3 veces. Palabra del Señor. La cena pascual, que es una cena festiva, parece oscurecida por estos hechos que nos cuenta el Evangelio. Jesús se estremece. Veníamos hablando en estos días de la pasión interior de Jesús, de la pasión espiritual. Jesús se estremece, anuncia la traición de Judas, va a anunciar después a Pedro sus negaciones. Pero ante este primer anuncio de la traición, dice el Evangelio que los discípulos se miran entre sí, preguntándose quién será. Se puede sospechar entonces una sensación de desconfianza dentro de ese grupo tan chiquito de los discípulos elegidos por Jesús. En otros evangelios, en este relato, se nos dice que algunos le preguntan a Jesús: ¿seré yo, Señor? Entonces, la desconfianza no es solamente respecto de los demás, sino hasta de uno mismo. Es interesante descubrir cómo los discípulos son conscientes de su debilidad. Es como si cada uno se dijera: yo podría ser un traidor. Finalmente, en la intimidad, en la cercanía que Jesús tiene con Juan, consigue que Jesús le revele o delate quién es, y entonces le manda a Judas a hacer lo que tiene que hacer. Otra vez es Jesús el que conduce la situación, el que decide cuándo es el momento. Momento de que, como dice San Juan, ya era de noche. No lo dice simplemente porque el momento del día, sino por la oscuridad que está en el corazón de Judas en ese momento y en la oscuridad de la situación. Es de noche porque Jesús está a punto de ser entregado. En esa situación donde la oscuridad entra en el corazón y tiñe la fiesta de la Pascua, aparece esta riqueza del Evangelio, que es revelarnos la cercanía, como decía, y la intimidad de Juan. Entonces es como si uno pudiera, sintiéndose parte de esta cena, como vamos a hacerlo especialmente, pero como lo somos en cada Eucaristía de un modo muy particular,
elegir ese lugar, ni el lugar de Judas, que puede a veces traicionar, ni el lugar de Pedro, que ante el temor y las dificultades es capaz de negar su amistad y su cercanía con Jesús, elegir la intimidad de Juan, que se reclina sobre Jesús, muy particularmente en estos días que queremos acompañarlo en el camino de la pasión. Y también compartir con él no solo los dolores físicos, las enfermedades nuestras o de otros que siempre queremos ofrecerle y ponernos en comunión con él, sino también esas otras pasiones que nos tocan vivir en lo afectivo, en lo relacional, esas pasiones que llevamos dentro, incluso probablemente esos dolores que solo nosotros conocemos. Es una manera muy particular de acompañar a Jesús, que sabe que este paso lo va a dar solo. En este momento no me pueden acompañar, le dice a los discípulos, me acompañarán después, le dice a Pedro. Pero me parece que son unos días muy especiales para reconocer en el sufrimiento de Jesús no solo los sufrimientos ajenos, visibles, y los sufrimientos propios, materiales, físicos, sino también en el sufrimiento interior de Jesús, el sufrimiento de tantas personas, el sufrimiento más difícil de superar, que es el que está acompañado por la soledad, y ese sufrimiento que cada uno de nosotros puede llevar en su corazón, donde de algún modo también está solo. Son caminos que hay que hacer en la soledad, y digo de algún modo porque sabemos que en lo más profundo siempre Dios está, y que Jesús está dispuesto a cargar nuestras cruces. Pidámosle el consuelo de su presencia en el dolor, pidámosle poder ofrecerle lo que nos toca padecer para entrar en una comunión más profunda con Él, y también tener los ojos abiertos a las pasiones de quienes nos rodean, para ser, como quien dice, sireneos, también nosotros capaces de ayudar a otros a llevar sus cruces. Que el Señor los acompañe en esta tarde, los proteja y los bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.